Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Anda Silva, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones. En esta ocasión vamos a hacer un video bastante completo referente al tema de la fuente de standby. Vamos a hablar de los componentes que forman la fuente de standby, lo que viene siendo o la importancia de la fuente de standby en un aparato electrónico, cómo comprobar la fuente de standby, quién proporciona realmente el voltaje de standby. En fin, vamos a hablar completamente de lo que viene siendo la fuente de standby. Cómo saber cuándo está presente, cómo saber cuándo no está presente y todo relacionado a la gran fuente de standby. Suscríbete al canal, mantente informado y bendiciones para todos. Espero te encuentres muy bien. Dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. De esta manera apoyas al canal y apoyas lo que viene siendo la educación para todos en el tema de la electrónica. Bendiciones para todos. Bien amigos, vamos a hacer esta gran clase referente al tema de la fuente de standby. Este video lo estoy haciendo a petición de muchos que están recién comenzando, porque vieron el curso de fuentes de alimentación conmutadas, encontraron que nombré mucho lo que viene siendo la fuente de standby, pero no entendían mucho qué era y de dónde viene. Entonces voy a hacer el video a petición de ellos. Voy a decir también que estoy grabando el curso de transistores MOSFET en el canal de electrónica Anda Silva, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta como referencia de transistores MOSFET aplicados en fuentes de alimentación conmutada. Perfecto. Cuando nosotros estamos comenzando en el mundo de la reparación, escuchamos mucho el término stand-by. Stand-by. ¿Qué es esto de stand-by? ¿Qué es eso? Que se escucha en electrónica. Stand-by. Bueno, esta fuente es muy importante porque stand-by realmente significa algo así como en espera. ¿Ya? Cuando a ti te dicen de repente jugando, déjalo en stand-by, ¿ya? Déjalo en espera, es eso. Pero ¿qué realmente es en la parte de la fuente conmutada de un aparato electrónico y por qué es tan importante? ¿Por qué los técnicos se relacionan mucho con este tema del stand-by? Porque el stand-by es una fuente de voltaje. Pero una fuente de voltaje permanente. ¿Qué significa permanente? Que debería de estar presente solamente en el momento de tú conectar el aparato electrónico. Es decir, yo conecto esta fuente y automáticamente yo debería de tener ese voltaje stand-by permanentemente. Es la primera fuente de voltaje que tú debes de medir en un aparato electrónico. ¿De cuánto voltaje estamos hablando? Típicamente el voltaje stand-by ronda para los equipos modernos entre los 3.3 voltios. Este es un voltaje DC. También puede rondar entre los 5 voltios VDC, pero también puede rondar entre los 12 voltios VDC. En algunos equipos puede ser de 7,8 voltios VDC. Típicamente me he encontrado con estos voltajes: 3.3, 5 voltios, 12 voltios, 7.8. Lo que tú tienes que tomar en cuenta es que independientemente de cuál sea el voltaje de standby, este es un voltaje que tú debes tenerlo permanentemente solamente en el momento de conectar el equipo. ¿Ya? Entonces, si tú no tienes el voltaje de standby, muy difícil los otros circuitos vayan a operar en una tarjeta electrónica. ¿Y por qué te cuento esto y por qué te comento esto? Porque el voltaje standby va a alimentar algo muy importante que es lo que viene siendo el microprocesador. Y el microprocesador, ¿dónde se encuentra? En una tarjeta que se conoce como mainboard. Es la primera fuente que alimenta al microprocesador. Cuando el usuario le da la orden de encendido, sea a través del control remoto, a través de la botonera, el voltaje de standby tiene que estar alimentando al microprocesador para recibir esa orden proveniente de ti como persona, del usuario. ¿Ya? Entonces esa orden que tú das gracias al voltaje standby se va a regresar directamente a la fuente de poder y va a activar los otros circuitos de la fuente de alimentación.
Entonces, esto es importante porque si tú te vas a empezar a relacionar cuando tú haces un curso de electrónica básica y ya después te quieres implementar en el mundo de la reparación, especificándote en algunos aparatos electrónicos, este señor, el stand-by, es primordial que tú lo sepas. Ahora, ¿cuándo o qué componentes, por decirlo así, están involucrados? Anótamelo ahí en pregunta. ¿Qué componentes? ¿Qué componentes involucran la fuente de stand-by? A la fuente de stand-by. O a la fuente de espera. ¿Cuáles son los componentes electrónicos para que un circuito determinado me entregue el voltaje de stand-by? Hay varios. Y yo te lo voy a descifrar porque me interesa que tú lo sepas. Pero antes de eso, yo te voy a dar el ejemplo de lo que es el stand-by en un equipo electrónico que lo tengo acá. Voy a conectarlo y ustedes van a ver. Entonces, en el momento de conectarlo a la red eléctrica, fíjense que ahí va a aparecer una luz. Una luz típica que puede ser de color roja en la mayoría de los casos, pero también la he visto azul, blanca, amarilla, en fin, depende del fabricante, pero en la mayoría de los casos es rojo. Esta luz roja me indica que hay stand-by en el equipo. Ahora, hay que saber si el stand-by está en el voltaje correcto, porque de repente no está correcto. Vamos ahora a la hoja de trabajo. Bien, vamos ahora a anotar a los componentes que involucran a la fuente de stand-by, que es necesario entenderlo, ¿ya? Pero yo voy a partir de que el stand-by necesita de algo fundamental o de importancia, ¿verdad? Que es un voltaje que se conoce como el voltaje de polarización. B+. Es lo primero que necesita el circuito de stand-by para poder funcionar. Cuando estoy hablando del V+, vamos a ponerlo así, voltaje de polarización V+ principal. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un capacitor electrolítico que está en la parte primaria de una fuente de poder, ¿verdad? Que va a proporcionar ese V+. Ese V+ típicamente ronda entre un voltaje de 300 voltios para una línea de 220 voltios y para una línea de 110, 160 voltios. Pero este punto es el primer o la primera parte que necesita la fuente de stand-by. Voltaje de polarización de V+ principal. ¿Quién lo va a entregar? Un capacitor electrolítico principal, se conoce así. Sin este señor no hay la posibilidad de que usted tenga voltaje stand-by a la salida. ¿Y por qué es importante el V+? Porque el V+ va a alimentar otros componentes electrónicos, como por ejemplo la parte del conmutador, la parte de la bobina principal, del transformador, en fin. ¿Qué más necesita o qué tiene que tener lo que viene siendo el circuito de stand-by? Va a necesitar de lo que viene siendo un chi, o no es un chi, es un CI, circuito integrado. Va a necesitar como número 3 un conmutador o un transistor conmutador. Va a necesitar de un transformador. Va a necesitar de un diodo, por lo menos un diodo. Va a necesitar de número 6 un capacitor igualmente electrolítico. Capacitor electrolítico de salida. ¿Ya? Esto es lo que involucra una fuente stand-by en una fuente de alimentación conmutada. Porque
la fuente de standby la puede proporcionar una fuente de alimentación conmutada en la mayoría de los casos modernos, pero también puede ser proporcionada por una fuente lineal, donde va a llevar un transformador de bajada, una rectificación, un filtraje, ¿verdad? Va a necesitar de lo que viene siendo un regulador de voltaje, y ese regulador de voltaje, por ejemplo, un 7805, va a alimentar al microprocesador. ¿Me explico? Entonces, esto lo tienes que tomar en cuenta porque estos son los elementos que necesita una fuente de standby de manera básica. Voltaje de polarización del B+, que lo entrega un capacitor electrolítico principal, un circuito integrado, que es el que va a funcionar como oscilador, un transistor conmutador, que es el conmutador, el transformador chopper, el diodo rectificador de alta salida y un capacitor electrolítico de salida, para tener como resultado el voltaje de espera. Eso es todo. El voltaje de standby en una fuente de alimentación conmutada, para que sepan, muchachos, se mide con respecto a la salida. El voltaje de standby se mide en la salida. En la salida. Donde la punta negra, del multímetro va a tierra, va a GND fría, y la roja al punto positivo donde diga standby. Amigos, yo lo copio porque es la mejor manera de aprender. Usted lo lleva en un cuadernito si usted está empezando en electrónica, porque muchas personas... Mira, yo tengo varios canales. Tengo el principal, que es el de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva. El secundario, que es el de Electrónica Janda Silva. Este es el tercero, La Vida de Janda Silva. Ya. Muchos personas a diaria entran a capacitarse en electrónica. Y esto es una genial clase, porque ya te estoy dando los puntos claves directamente para tú aprender a hacer la medición de voltaje del standby, que es fundamental. ¿Ya? Ahora, el voltaje standby se mide en la salida, donde la punta negra del multímetro va a GND fría y la roja al punto positivo donde diga standby. Ahora, hay unas fallas que se relacionan directamente con el voltaje de standby. ¿Qué ocasiona una falla en el standby? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú tienes un equipo electrónico al cual básicamente el standby le está fallando? ¿Cuál es la principal falla que puede ocasionar un equipo? Bien, cuando el standby falla en una fuente de alimentación, en un equipo típicamente lo que va a pasar, como número uno, equipo no enciende. Equipo no enciende. Como número 2, puede ser que el equipo prenda y se apague. ¿Por qué? Porque la fuente de standby a lo mejor está llegando, pero está llegando con voltaje muy bajo. Por ejemplo, no sé, unos capacitores en mal estado a la salida, me está llegando el voltaje, pero cuando prende, el voltaje se tiende a caer. ¿Me explico? Es como las dos fallas típicas cuando está relacionado con el standby. El equipo no enciende o equipo prende y se apaga. También puede suceder que cuando la fuente de standby está fallando, equipo tarda en prender. O prende cuando le da la gana. Estas son las tres fallas que puede ocasionar típicamente una fuente de standby en mal estado. No, te digo sinceramente, no significa por el hecho de que el equipo te prenda la luz roja, amarilla, azul, blanca, la que sea, no es necesario típicamente de que tenga el voltaje standby. O sea, puede estar presente, pero no está a lo mejor en el valor correcto.
Por eso siempre es importante verificar el voltaje correspondientemente a la salida de la fuente de poder. Si tú quieres más información, pues avísame. Yo estaré subiendo siempre videos en este canal de la vida de Anda Silva y este video es bastante completo. Te voy a mostrar y te voy a señalar los componentes que están conformados en la parte de la fuente standby. El número 1, te lo dije, el voltaje de polarización del B+, un circuito integrado, aquí lo tenemos, con el conmutador internamente en este caso, el transformador chopper, un capacitor de salida, ¿ya? Y un diodo, que en este caso me parece que está por acá. Creo que este es el diodo de salida que está típicamente atornillado a lo que viene siendo. Ahí lo tenemos. Esta fuente va a entregar otros voltajes correspondientes, pero esos son los voltajes. ¿Ya? Entonces repito, capacitor, circuito integrado y conmutador. En este caso viene un STR me parece. Un transformador, un diodo y un capacitor para el filtraje. Y luego se va a ir a la salida del conector acá. Eso es todo. Espero te encuentres muy bien. Saludos y muchas bendiciones. Muchas gracias por el apoyo y bendiciones para todos. Bendiciones.